En 2017, un estudio del laboratorio de Huberman en Stanford arrojó resultados tan perturbadores que fue deliberadamente mantenido en secreto durante 3 años. Los investigadores habían descubierto algo que validaba a Jung de forma innegable, pero que también destrozaba por completo la narrativa popular sobre la manipulación de la dopamina. Habían demostrado, neurológicamente, que cada vez que intentas manipular tu dopamina sin integrar tu sombra, no estás optimizando. Estás creando una deuda neuronal que eventualmente se cobrará con intereses compuestos, y cuanto más sofisticada sea tu manipulación de dopamina, más devastador será el eventual derrumbe. No por una falla moral, sino por un mecanismo neurobiológico inevitable que Jung describió en 1912, pero que la comunidad neurocientífica se rehusó a reconocer, hasta que los datos se volvieron imposibles de ignorar. El estudio comenzó como una investigación sencilla: cómo la manipulación consciente de la dopamina a través de protocolos específicos, ayuno de dopamina, control de recompensas, sincronización de comportamientos de alto placer, afecta el nivel base de dopamina a lo largo del tiempo. 52 participantes, 12 meses de seguimiento, mediciones neuronales semanales. Lo que esperaban encontrar era una optimización limpia, un nivel base estabilizado en niveles más altos, una responsividad dopaminérgica mejorada, un control ejecutivo fortalecido. Lo que realmente encontraron fue algo mucho más complejo y perturbador. Durante los primeros 3 meses, los resultados parecían confirmar la hipótesis de la optimización. Los participantes que implementaron protocolos rigurosos de control de dopamina mostraron exactamente lo que se esperaba: un nivel base dopaminérgico aumentado, una sensibilidad de receptores mejorada, la capacidad de experimentar placer de actividades simples restaurada. Era el protocolo perfecto, funcionando perfectamente, pero entonces, entre el mes 4 y 6, algo comenzó a suceder, y ese algo era diferente para cada participante, pero seguía un patrón predecible que hizo que el equipo revisara toda la literatura psicológica que había sido ignorada por la neurociencia moderna. Participantes que habían mejorado todos los marcadores dopaminérgicos comenzaron a presentar comportamientos que ellos mismos describían como incomprensibles, impulsos súbitos e intensos, que contradecían completamente sus valores conscientes. Alguien que había eliminado la pornografía con éxito, repentinamente tuvo una recaída estrepitosa, que duró 2 semanas. Otra persona que había controlado la compulsión alimentaria perfectamente, de repente pasó un fin de semana entero en un atracón destructivo. Un tercer participante, que había superado la adicción a los juegos de azar, perdió $3,000 en un casino online en una sola noche. Y el patrón que emergió no era una falla de disciplina, era el momento. Estos derrumbes sucedían precisamente cuando los marcadores dopaminérgicos estaban en su punto más optimizado, cuando el nivel base estaba más alto, cuando la sensibilidad de los receptores era más responsiva, cuando neurológicamente todo debería estar funcionando perfectamente. Era como si el propio éxito de la optimización estuviera creando las condiciones para la autodestrucción. Y entonces alguien del equipo, una investigadora postdoctoral que había estudiado a Jung durante su licenciatura, antes de migrar a la neurociencia, hizo una pregunta herética: ¿y si esto no es una falla del protocolo? ¿Y si esto es exactamente lo que Jung describió como el retorno de la sombra reprimida? Jung había escrito en 1912 sobre un fenómeno específico que él observó clínicamente, pero no podía explicar neurológicamente. Pacientes que eran extraordinariamente exitosos en controlar impulsos indeseados.
que se convertían en maestros en disciplina y autocontrol. Invariablemente experimentaban lo que él llamó enantiodromía, la tendencia de cualquier cosa a transformarse en su opuesto cuando se lleva al extremo. Cuanto más perfectamente controlabas ciertos impulsos durante la vigilia consciente, más violentamente irrumpirían eventualmente, no como una falla moral, sino como una ley psicológica, como una compensación inconsciente necesaria para mantener el equilibrio psíquico. Y él insistió en que no había forma de evitar este retorno a través de más control, solo a través de la integración consciente de lo que estaba siendo reprimido. El equipo de Stanford decidió un replanteamiento completo del estudio. En lugar de medir solo la dopamina y el comportamiento, añadieron mediciones de la activación de la amígdala, la conectividad entre el sistema límbico y el córtex prefrontal y, crucialmente, los patrones de activación durante el sueño REM. Y lo que emergió de los próximos 6 meses de datos fue una validación neural precisa de lo que Jung había descrito como la sombra. Cuando los participantes usaban protocolos de control de dopamina sin simultáneamente trabajar con los impulsos que estaban reprimiendo, sus cerebros mostraban un patrón específico, una activación límbica aumentada durante el sueño, especialmente en áreas asociadas con los impulsos que estaban siendo conscientemente suprimidos y, crucialmente, una desconexión progresiva entre la amígdala y el córtex prefrontal ventromedial. Traduciendo del técnico, sus cerebros estaban creando circuitos neuronales más fuertes, precisamente para los impulsos que estaban intentando eliminar a través del control de la dopamina. Y estaban haciendo esto de forma que contornaba completamente las estructuras de control consciente. La represión no estaba eliminando los impulsos, estaba haciéndolos neurológicamente más potentes y ejecutivamente incontrolables. Era el mecanismo neural perfecto de lo que Jung describió como un complejo autónomo, un fragmento de la psique que opera independientemente de la conciencia y eventualmente exige expresión de formas cada vez más destructivas, cuanto más es reprimido. Pero aquí es donde se pone fascinante y donde el estudio se tornó realmente controversial. Algunos participantes no mostraron este patrón. Aproximadamente el 15% del grupo implementó los mismos protocolos de dopamina, pero no experimentó los derrumbes destructivos. Y cuando el equipo analizó lo que estos participantes estaban haciendo diferente, encontraron algo que no estaba en los protocolos oficiales del estudio. Ellos estaban, independientemente y sin instrucción, haciendo algo que se parecía sorprendentemente al trabajo junguiano de la sombra. Diarios explorando impulsos reprimidos. Conversaciones honestas sobre deseos que consideraban inaceptables. Períodos deliberados donde permitían versiones controladas y conscientes de los comportamientos que estaban intentando eliminar. Un participante en particular se tornó en un estudio de caso central. Voy a llamarlo Miguel. Él había entrado en el estudio queriendo controlar una compulsión por los videojuegos que estaba destruyendo su desempeño académico. Él implementó el protocolo de dopamina rigurosamente. Eliminó los juegos completamente, controló todas las fuentes de dopamina fácil, estableció una disciplina extrema y sus marcadores dopaminérgicos mejoraron perfectamente. Pero en lugar de mantener una abstinencia total de juegos, algo que los protocolos sugerían, él hizo algo diferente. Una vez a la semana, los sábados por la tarde, él se permitía ese gusto deliberadamente, 2 horas, escogidas conscientemente, sin culpa, sin intentar eliminar nada. Solo un reconocimiento honesto.
tengo este impulso. No se va a ir, así que le daré un espacio controlado en lugar de reprimirlo hasta que explote. Y neurológicamente, su patrón era completamente diferente. Él tenía los beneficios de la optimización de dopamina, un nivel base elevado, sensibilidad mejorada, capacidad de sentir placer con actividades simples, pero no tenía la desconexión progresiva entre la amígdala y el córtex prefrontal. No tenía la activación límbica intensificada durante el sueño, no tenía la construcción de circuitos neuronales autónomos para impulsos reprimidos, porque él no estaba reprimiendo. Él estaba integrando. Estaba dando espacio consciente y controlado a lo que Jung llamaría su sombra, impidiendo que se volviera autónoma y eventualmente destructiva. Y cuando los investigadores comenzaron a buscar este patrón en los datos, lo encontraron consistentemente. El 15% que no se derrumbó estaban todos, de diferentes formas, haciendo alguna versión de integración consciente de la sombra en paralelo con la optimización de dopamina. No estaban solo controlando impulsos, estaban negociando conscientemente con ellos, creando espacio para una expresión limitada y escogida en lugar de una represión total y una eventual explosión incontrolable. Y neurológicamente, esto creaba un patrón fundamentalmente diferente. PNC. Dopamina optimizada pero sistema límbico integrado, no reprimido. Control ejecutivo fuerte pero no a expensas de la desconexión de impulsos básicos. Esto validaba a Jung perfectamente, pero también destruía la narrativa simple de control de dopamina que se había vuelto popular, porque significaba que no puedes simplemente manipular la dopamina a través del control y la disciplina. Necesitas, simultáneamente, integrar lo que estás intentando controlar. E integración no es un protocolo simple de 3 pasos. Es un trabajo psicológico complejo que requiere honestidad brutal contigo mismo sobre lo que realmente quieres versus lo que piensas que deberías querer. Es diferente para cada persona. No es cuantificable. Es todo lo que la neurociencia moderna adora evitar. Y por eso el estudio quedó sin publicar por 3 años. 3 años, cuando finalmente fue publicado en 2020. Fue en una revista obscura de neuropsicología con un impacto mínimo. Los datos sobre la dopamina fueron incluidos. Los hallazgos sobre la sombra fueron minimizados. Y la conclusión principal, que el control de dopamina sin integración psicológica crea un riesgo de derrumbe comportamental, fue suavizada a una recomendación vaga de que tal vez considerar aspectos psicológicos podría ser útil. Fue enterrado deliberadamente porque las implicaciones eran muy incómodas para la comunidad que había construido carreras enteras en protocolos de optimización. ¡Qué fuerte! Pero los datos no desaparecen porque son inconvenientes. Y lo que estos datos muestran es que Jung estaba neurológicamente correcto. La sombra no es una metáfora psicológica vaga. Es un término preciso para describir el material psíquico que está siendo activamente reprimido y que, como resultado de esa represión, está construyendo circuitos neuronales autónomos que eventualmente van a contornear el control consciente y exigir expresión de formas progresivamente más destructivas. Y la dopamina es el sistema de recompensa que hace que este proceso sea particularmente peligroso. Porque la manipulación de la dopamina sin integración de la sombra no elimina los circuitos, los intensifica, los hace más fuertes. Aquí está el mecanismo específico. La dopamina no es solo recompensa, es relevancia. Es lo que hace que las cosas sean importantes para ti neurológicamente. Cuando experimentas algo placentero, la dopamina señala, esto importa,
Presta atención, recuerda esto, quiere más de esto. Los protocolos de control de dopamina funcionan reduciendo la relevancia de las recompensas fáciles, permitiendo que recompensas más sutiles se vuelvan salientes nuevamente. Esto funciona perfectamente para restaurar la capacidad de sentir placer de cosas simples, pero tiene un efecto colateral que nadie discute. Todo lo que estás activamente suprimiendo también aumenta en relevancia neural. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. El esfuerzo de supresión crea atención, y la atención, neurológicamente, es mediada por la dopamina. Entonces, cuando usas protocolos de dopamina para controlar impulsos, estás simultáneamente, sin percibirlo, aumentando la relevancia neural de esos impulsos, estás haciéndolos más importantes neurológicamente precisamente porque estás intentando hacerlos menos importantes conscientemente. Es por eso que el ayuno de dopamina, seguido por una recaída, es frecuentemente más intenso que el comportamiento pre-ayuno. No fallaste en el control. Creaste una relevancia neural aumentada a través del proceso de control. ¡Qué locura! Y Jung previó esto exactamente. Él dijo que cuanto más intentas eliminar algo a través de la fuerza de voluntad consciente, más poder le das a ese algo en el inconsciente. No tenía el vocabulario de la neurociencia, pero estaba describiendo precisamente lo que los estudios modernos de dopamina y represión están confirmando. La represión no es la solución, es gasolina en el fuego. Crea exactamente el problema que está intentando resolver, solo que ahora neurológicamente más intenso y menos controlable conscientemente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Lo que los datos sugieren y lo que Jung propuso es fundamentalmente diferente del control. Es la integración. Y la integración de dopamina consciente de la sombra tiene principios específicos que emergen tanto de los datos de Stanford como de la teoría junguiana. Primero, reconoce que los impulsos que juzgas como inaceptables no se van a ir a través del control, se van a volver autónomos. Entonces, en vez de intentar eliminarlos, necesitas negociar conscientemente con ellos, no dándoles control total, pero dándoles un espacio limitado, escogido, consciente. Si tienes un impulso hacia un comportamiento que consideras destructivo, en vez de un ayuno total seguido por un eventual atracón destructivo, creas ventanas deliberadas donde permites una versión controlada de ese comportamiento, no porque sea ideal, sino porque es neurológicamente más sostenible que la represión total seguida por un derrumbe inevitable. Segundo, usa protocolos de dopamina no para controlar, sino para crear un espacio consciente entre el impulso y la acción. La diferencia es sutil, pero neurológicamente crucial. El control intenta eliminar el impulso. El espacio consciente reconoce el impulso. Siente el impulso, pero crea la opción de no actuar inmediatamente sobre el impulso. No estás diciendo nunca. Estás diciendo no ahora, pero conscientemente. Y esa diferencia crea una neurología completamente diferente. En vez de desconexión entre el límbico y el cortical, creas conexión. En vez de represión, creas conciencia. En vez de la sombra autónoma, creas una integración supervisada. Tercero, rastrea no solo los comportamientos, sino los impulsos. La mayoría de los protocolos de dopamina rastrean. ¿Hice o no hice el comportamiento que estoy intentando controlar? Pero esto pierde de vista la señal más importante.
El impulso se está volviendo más fuerte o más débil bajo control consciente. Si estás logrando controlar el comportamiento, pero el impulso se está intensificando, no estás mejorando. Estás construyendo una deuda neuronal. Estás creando un circuito autónomo que eventualmente va a eludir tu control. Y cuanto más tiempo continúe esto, más violento será el eventual derrumbe. Jung llamó a esto la inflación de la sombra, el proceso donde el material reprimido gana un poder progresivamente mayor hasta forzar una expresión catastrófica. Y aquí está lo que le pasó a Miguel, el participante que no se derrumbó. 6 meses después del final del estudio, los investigadores hicieron un seguimiento. La mayoría de los participantes que se habían derrumbado durante el estudio habían desarrollado patrones aún peores. El derrumbe no había sido un evento único. Había sido el inicio de un ciclo, control riguroso, acumulación de presión neuronal, derrumbe destructivo, culpa y vergüenza, intento de control aún más riguroso, acumulación aún mayor, derrumbe aún peor. Un ciclo clásico de adicción que comienza no con una sustancia, sino con una estrategia de control que ignora la sombra. Pero Miguel tuvo un cambio diferente. Ya no estaba jugando 2 horas por semana, lo había reducido a 1 hora cada 2 semanas. Y estaba haciendo esto no a través de un control más riguroso, sino a través de una menor intensidad del impulso. Porque él nunca había permitido que el impulso se volviera autónomo a través de la represión. Él podía negociar con él conscientemente. El impulso no tenía un poder inflado. Era solo un impulso, y con el tiempo, y con otros aspectos de su vida mejorando a través de un mejor control de la dopamina en general, el impulso naturalmente disminuyó, no porque fue forzado, sino porque perdió relevancia cuando ya no era prohibido y por lo tanto ya no era exageradamente saliente. Eso es la integración de la sombra aplicada a la dopamina. No es permisividad, no es ceder a todo impulso. Es una distinción crucial entre reconocer un impulso conscientemente y reprimir un impulso inconscientemente. Lo primero crea la posibilidad de una elección informada. Lo segundo crea la inevitabilidad de una eventual pérdida de control. Y neurológicamente, los patrones son completamente, mediblemente diferentes. Entonces, déjame darte el protocolo completo que emerge de la síntesis de estos datos de Stanford con la teoría junguiana. Este no es un protocolo de dopamina estándar, es un protocolo de dopamina consciente de la sombra y tiene 4 componentes que necesitan operar simultáneamente. Componente 1. Optimización del nivel base de dopamina a través de los métodos de Huberman. Luz matinal para ajustar el ritmo circadiano y el pico de cortisol matinal que soporta la dopamina. Ejercicio para la regulación al alza de los receptores dopaminérgicos. Control de fuentes de dopamina fácil y rápida para restaurar la sensibilidad. Todo esto permanece, pero ahora con la conciencia de que esto no es el protocolo completo. Es la fundación neuronal que permite un trabajo psicológico más profundo. Componente 2. Mapeo de impulsos sombríos. Todos los días, de preferencia por la mañana cuando la corteza prefrontal está fresca. Pasas 10 minutos respondiendo una pregunta. ¿Qué impulsos sentí ayer que juzgué como inaceptables? No lo que hiciste, lo que sentiste. Voluntad de procrastinar cuando debería trabajar. Impulso de ver pornografía cuando decidí la abstinencia. Deseo de comer comida chatarra cuando estoy a dieta. La ira que surgió, pero fue suprimida porque no era apropiada. No estás analizando por qué tuviste esos impulsos. Solo estás rastreando.
Estás creando datos sobre lo que tu sombra contiene. Y, crucialmente, lo estás trayendo a la conciencia antes de que se vuelva autónomo. Componente 3. Negociación. Consciente con la sombra. Para cada impulso recurrente que hayas identificado, creas una ventana de expresión consciente, no eliminación, no indulgencia ilimitada, sino un espacio deliberado, limitado, escogido. Si el impulso es procrastinar, creas 30 minutos por día de procrastinación permitida, donde conscientemente eliges no ser productivo. Si el impulso es comida chatarra, creas una comida por semana donde comes conscientemente lo que quieres, sin culpa. Si el impulso es pornografía, creas un espacio semanal donde lo permites sin vergüenza, seguido por una reflexión sobre lo que el impulso está señalando sobre necesidades no atendidas. La clave es la conciencia y la limitación. No estás reprimiendo, lo que crea autonomía. No estás cediendo completamente, lo que crea descontrol. Estás negociando. Estás diciéndole a la sombra: te veo, te reconozco, te voy a dar espacio, pero en términos conscientes, no en explosiones autónomas. Y neurológicamente, esto previene el patrón peligroso que el estudio de Stanford identificó. El impulso no queda suprimido y, por lo tanto, no construye una saliencia neuronal inflada. El impulso tiene una expresión limitada y, por lo tanto, no necesita forzar una expresión ilimitada a través de un derrumbe. Componente 4. Revisión de la retroalimentación neuronal. Cada semana revisas. Los impulsos se están volviendo más fuertes o más débiles bajo este protocolo. Si se están volviendo más fuertes a pesar de tener un espacio de expresión, significa que no se trata de represión, se trata de una necesidad no atendida que el comportamiento está tratando de satisfacer mal. Y necesitas investigar la necesidad real en lugar de solo gestionar el comportamiento. Si se están volviendo más débiles, significa que la negociación está funcionando. El impulso está perdiendo la saliencia inflada porque ya no es prohibido y por lo tanto ya no es exageradamente importante neurológicamente. Y si haces esto consistentemente, lo que sucede es fundamentalmente diferente de los protocolos de dopamina puros. Obtienes los beneficios de la optimización, un nivel base de dopamina elevado, una sensibilidad de receptores mejorada, una capacidad de sentir placer de cosas simples restaurada. Pero evitas el derrumbe que el estudio de Stanford documentó. No construyes una deuda neuronal, no creas una sombra autónoma. Integras los impulsos conscientemente en lugar de reprimirlos hasta que exploten inconscientemente. Y aquí están los datos del seguimiento de 5 años que nunca fueron publicados, pero a los que conseguí acceso a través de un contacto personal con un miembro del equipo original. El 85% de los participantes que se habían derrumbado durante el estudio, el 60% desarrollaron patrones clínicamente problemáticos en relación con los comportamientos que habían intentado controlar: adicción formal, compulsión, ciclos destructivos de control y atracones que empeoraron progresivamente, no porque fueran personas débiles, sino porque habían usado una estrategia de control que ignora la sombra y, por lo tanto, crea exactamente el problema que intenta resolver, ahora neurológicamente más afirmado, pero el 15% que había integrado la sombra durante el estudio, el 80% de ellos mantuvieron cambios sustentables, no perfección, sino ausencia de derrumbes destructivos, capacidad de tener impulsos
sin ser controlado por los impulsos. Negociación consciente, en lugar de alternar entre un control riguroso y un descontrol total. Y neurológicamente, 5 años después, sus cerebros aún mostraban el patrón saludable, conectividad fuerte entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Saliencia neuronal normal de impulsos previamente problemáticos, sin circuitos autónomos desconectados del control ejecutivo. Esto es lo que hace que el estudio sea tan importante y tan ignorado, porque prueba algo que la comunidad de optimización no quiere admitir. Control sin integración no es solo ineficaz, es contraproducente. Crea exactamente el problema que intenta resolver, ahora neurológicamente más potente, y no hay forma de optimizar tu camino para salir de ese patrón. Solo puedes integrarlo. Jung tenía razón neurológicamente. La sombra no puede ser eliminada a través de la disciplina, solo puede ser integrada a través de la conciencia. Y la dopamina es el sistema de recompensa que hace que esta verdad sea particularmente crítica, porque la manipulación de dopamina sin trabajo de sombra no optimiza, amplifica. Torna los impulsos reprimidos neurológicamente más salientes, ejecutivamente menos controlables y eventualmente catastróficamente destructivos, cuando finalmente escapan de la represión. Y acabas de descubrir algo que fue deliberadamente no divulgado: la investigación de dopamina que probó a Jung y que fue enterrada porque las implicaciones eran muy inconvenientes. Este trabajo de investigación llevó años para ser montado, conectando datos no publicados con teoría psicológica que la neurociencia prefiere ignorar. Si esta revelación te impactó, si entender que tus derrumbes después de ayunos de dopamina no son una falla moral, sino un mecanismo neuronal predecible, cambió algo. Considera usar el supergracias. No es solo apoyo financiero. Es tú votando para que verdades inconvenientes sobre optimización sean reveladas, en lugar de enterradas. Es tú diciendo que la integración importa más que el control. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, estás financiando la próxima verdad, que la comunidad de optimización prefiere no discutir. Tú no eres un consumidor pasivo de protocolos. Eres parte de un movimiento de honestidad sobre los límites de la optimización. Y cada supergracias fortalece ese movimiento contra narrativas simplistas de control. Ahora viene la pregunta más importante. Lo que realmente está en juego no es solo tu dopamina o tus comportamientos. Es la cuestión de si vas a continuar usando el control como una fuga del autoconocimiento, o si vas a hacer el trabajo más difícil, pero infinitamente más sustentable, de integrar lo que estás intentando reprimir. Jung decía que el encuentro con la sombra es el primer paso de individuación, pero también el más evitado, porque reconocer aspectos de ti mismo que juzgas como inaceptables requiere humildad brutal. Requiere admitir que no eres la versión idealizada que quieres ser. Eres más complejo, más contradictorio, más humano. Y en la era de la optimización, donde el rendimiento y el control son valorados por encima de todo, ese reconocimiento parece regresión, parece debilidad, parece todo lo que deberías estar eliminando a través de la disciplina. Pero los datos son claros. La eliminación a través de la disciplina no funciona a largo plazo. Cuando se trata de impulsos fundamentales, crea un ciclo de control y derrumbe que empeora progresivamente, y la dopamina torna ese ciclo particularmente peligroso, porque cada ciclo de represión y retorno crea una saliencia neuronal aumentada. No estás volviendo al mismo nivel,
Estás volviendo peor, porque la neurología fue alterada a través de la represión. La alternativa no es fácil. La integración de la sombra es un trabajo psicológico que nunca termina. Siempre habrá nuevos impulsos para reconocer, nuevas partes de ti para integrar, nueva negociación consciente necesaria. No hay punto donde hayas optimizado completamente tu sombra y puedas olvidarte de ella. Es un proceso continuo de honestidad contigo mismo sobre quién realmente eres versus quién crees que deberías ser. Pero es un trabajo que torna todo protocolo de dopamina más eficaz. Cuando no estás usando el control de dopamina como una fuga del trabajo psicológico, cuando lo estás usando como soporte para una vida más auténtica que estás construyendo a través de la integración, todo cambia. Protocolos que antes creaban un ciclo de control y atracón, ahora crean un cambio sustentable, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Estás negociando conscientemente entre diferentes aspectos de quién eres. Y neurológicamente, esa es la diferencia entre un sistema fragmentado y un sistema integrado. Fragmentado puede ser temporalmente optimizado, pero está siempre al borde del derrumbe, porque las partes reprimidas están constantemente intentando forzar su expresión. Integrado puede no parecer perfectamente optimizado en cada métrica, pero es sustentablemente funcional, porque todas las partes tienen espacio consciente, en lugar de existir como circuitos autónomos esperando para sabotear. Entonces, aquí está mi pregunta final. Y sé brutalmente honesto, ¿ya has manipulado tu dopamina con éxito solo para derrumbarte más fuerte después? Comparte en los comentarios lo que sucedió, porque ese patrón no es tu falla, es la sombra pidiendo integración. Es una señal de que el control sin conciencia no es suficiente. Y cuando reconoces eso públicamente, dejas de luchar solo contra un mecanismo neuronal que no entendías y comienzas a trabajar con tu neurología en lugar de contra ella. Si llegaste hasta aquí, hiciste algo raro. Miraste directamente a la posibilidad de que tus derrumbes no son una falla moral, sino un mecanismo neuronal predecible, cuando usas el control sin integración. Y ese reconocimiento es el primer paso de un cambio real. Continúa este trabajo. Usa los protocolos de dopamina, pero úsalos conscientemente, no defensivamente. Úsalos para soportar la integración, no para sustituirla.